Hola niños de quinto año básico, soy la profesora Viviana y vamos a trabajar la etapa número 7 de lenguaje y comunicación. En esta etapa tenemos como objetivo desarrollar una síntesis de los contenidos que aprendimos en la etapa 4, 5 y 6. En la etapa número 4 conocimos un texto informativo que es parecido a una noticia, pero es mucho más extenso. Este texto se llama reportaje. ¿Y qué es un reportaje? Es un género mucho más extenso que la noticia, como dijimos anteriormente, pero incluye hechos actuales, que ya no son noticia, aunque a menudo lo fueron, anteriormente fueron noticia. Pero ¿qué hace esta persona que escribe el reportaje? Profundiza mucho más, entrevista, busca antecedentes. Es un trabajo muy profundo. Esto también tiene una estructura muy parecida a la noticia. Tiene un título que ofrece una idea general de lo que vamos a leer, una bajada que resume los datos básicos, una introducción en la cual se plantea la situación desde el reportaje y de donde se encuentran los datos objetivos. Objetivo significa que no está la opinión del autor ahí. Y el cuerpo, donde entregan información combinando información verídica, real, con la opinión del autor. ¿Ya? Y aquí da su punto de vista. En el reportaje, el autor puede dar su punto de vista, puede dar su opinión. ¿Ya? No es tan objetivo. Sí hay información objetiva, pero a la vez también hay una opinión fundamentada por todo lo que él ha investigado. Y finalmente la conclusión, que es el encargado de dejar en nuestra retina la última impresión sobre la historia. Para comprender un texto, debemos recordar cuáles son las ideas principales y secundarias. La idea principal es la que se expresa una información más importante del texto. En ella se resume de qué se trata y no depende de ninguna otra idea. A diferencia de la idea secundaria, que expresa los detalles o aspectos que se derivan de la idea principal. Ahí dan, por ejemplo, todos los detalles, amplían la información, ejemplifican todo lo que tenga que ver con la idea principal. Vamos a comprender qué es la idea principal. Ahora vamos a leer un texto. El agua. El agua es necesaria para vivir, puesto que hace que el cuerpo funcione bien. Sirve para cocinar. Con ella nos aseamos, limpiamos nuestro hogar y ayuda a que la naturaleza sobreviva, ya que sin agua no existirían los seres vivos. Entonces, después que leímos este texto, me pregunto, ¿cuál será la idea principal? Me devuelvo al texto y digo, ¿de qué se habla? Y que el agua es necesaria para vivir. Esa es la idea principal de todo el texto. ¿Y cuál sería la idea secundaria? Primero, hace que el cuerpo funcione bien. Sirve para cocinar. Nos saciamos y limpiamos nuestro hogar. Ayuda a que la naturaleza sobreviva. Entonces, si te das cuenta, ¿cierto? La primera oración resume toda la idea del texto. El agua es necesaria para vivir. Y las ideas secundarias son todos los ejemplos de por qué el agua es necesaria para vivir. Entonces aquí nos damos cuenta que la idea principal se sostiene por sí misma y las ideas secundarias son las que derivan de esa idea principal, las que apoyan, las que ejemplifican esa idea principal. También, para una buena comprensión lectora, debemos recordar que es la información implícita. Años anteriores ya conocimos lo que es la información explícita, que estaba escrita literalmente en el texto. En cambio, ahora la información implícita no se expresa abiertamente en el texto, por lo cual yo tengo que leer el texto entre líneas y extraer aquella información que no está ahí. ¿Cómo lo hago? Primero, leo el texto y busco las pistas que me está entregando el texto sobre lo que me preguntaron. Luego, utilizo
lo que yo sé de ese tema, mis conocimientos previos. Y finalmente, con esos dos antecedentes, yo genero mi información, descubro aquella información. Es un proceso mucho más avanzado. En la información explícita yo voy directamente al texto, busco, subrayo y copio tal cual. En cambio, la idea implícita yo tengo que hacer un proceso un poquito más complicado ya. Yo ahora adquiero y busco mis conocimientos previos. Yo busco como un detective, busco aquellas pistas y luego lo junto y construyo mi propia información. Ahora vamos a recordar la etapa número 5. ¿Qué vimos en la etapa número 5? Vimos la historieta. ¿Y qué es la historieta? Es un texto literario. ¿Cuál es su propósito? Entretener al lector. Y tiene una forma de contar una historia de manera secuenciada, pero se usan dibujos. Pueden ser dibujos solos o también hay dibujos que están combinados con palabras. Cada momento de esta historieta está representado por una viñeta. Las viñetas son los cuadros donde van las escenas. Y lo que los personajes piensan o dicen está escrito en globos de diálogo. Además, pueden incluir recuadros que sintetizan información y que unen las viñetas. Vamos a ver ahora un ejemplo de la historieta Condorito, que es una historieta chilena. Aquí tenemos una y vamos a ir viendo sus partes. Lo primero que encontramos ahí es la viñeta. Si te fijas, cada cuadro en que ocurren las escenas se llama viñeta. En este momento aquí hay 5 viñetas. Luego encontramos los personajes y el ambiente. ¿Ya? Las imágenes que están ahí me dibujan al personaje que está ahí representado, dónde está ubicado, cuál es el ambiente. Aquí también encontramos el globo de diálogo, que es donde escriben lo que están hablando los personajes. Lo que tenemos subrayado aquí es el texto. Y el texto se escribe dentro del globo de diálogo porque es lo que hablan los personajes. Y aquí tenemos plop. ¿Qué es eso? Es una onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Es la interpretación de los sonidos. Como nosotros no podemos escuchar los sonidos porque no es hablado, se escribe cómo podría sonar aquel sonido. Por ejemplo, aquí un desmayo. Y en la etapa número 6 aprendimos lo que es la causa y la consecuencia. ¿Qué es la causa? Es el motivo y origen o principio de algo. ¿Y qué es la consecuencia? Es el efecto que sucede por esa causa. En los textos narrativos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o una consecuencia. Eso significa que tienen como resultado un cambio en los personajes. Los hechos y las acciones desarrolladas en una historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser consecuencia de uno y causa de otro. Todos los textos narrativos tienen causas y consecuencias. Lo que van haciendo los personajes van teniendo una consecuencia y así sucesivamente se va armando una historia. Vamos a ver un ejemplo de esto. Cristina no ordenó sus juguetes. Estos estaban todos esparcidos por el suelo. La madre entra con un canasto lleno de ropa y no prende la luz. En ese momento pisó un objeto que la hizo perder el equilibrio y se fue al suelo con canasto y todo. Quedó de espaldas con el canasto en la cara y la ropa tirada en diferentes partes de la casa. Vamos a ver ahora algunas causas y algunas consecuencias de este texto. Primero, Cristina no ordenó sus juguetes. Al no ordenar sus juguetes van a pasar ciertas cosas. Una de esas consecuencias fue que la madre pisó uno y se cayó. Si Cristina hubiese ordenado sus juguetes, lo más probable es que la mamá jamás se hubiese caído. Otra causa, la madre no prendió la luz. Al no prender la luz, algo tiene que haber pasado. No vio los juguetes en el suelo. Si la madre a lo mejor hubiese prendido la luz, se hubiese dado cuenta que Cristina dejó todos sus juguetes esparcidos y no hubiese pisado el juguete que estaba en el suelo. Y otra causa, la madre pisó un juguete y ¿cuál fue la consecuencia? Perdió el equilibrio. ¿Y qué pasó? Se cayó. Tal vez si ella no hubiese pisado el juguete, nada de esto hubiese pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces, con la acción principal, que es que Cristina no ordenó los juguetes, nada de lo que nosotros leímos hubiese pasado. La mamá no se hubiese caído, no se perdió el equilibrio, no se pisado un juguete. O tal vez
Si la mamá hubiese prendido la luz, no hubiese pasado. Entonces cada cosa, cada causa, cada hecho va generando una serie de consecuencias y se va armando finalmente una historia. Como dice aquí, si te das cuenta, la causa es lo que hace que sucedan cosas. En este ejemplo, si Cristina no hubiese tenido los juguetes tirados, la madre no se hubiese caído. Entonces tenemos que la consecuencia depende netamente de la causa. Bueno, ahora vamos a hacer una síntesis de la síntesis. Vamos a ver todo lo que aprendimos en estas etapas. Primero, aprendimos que el reportaje es un género más extenso que la noticia y que consiste en profundizar los temas que investiga. Es el resultado de una investigación larga. Y su estructura, ¿cierto?, es titular, bajada, de título, introducción, cuerpo, conclusión, imágenes y gráficos, que es muy parecida a la noticia. También vimos la idea principal, que es la que se expresa la información más importante del texto. Por lo general lo hace en una sola oración. Y luego vienen las ideas secundarias que expresan los detalles y los aspectos que son derivados de ese tema o de esa idea principal. También vimos la información implícita, que es aquella que no se expresa abiertamente en el texto, por lo cual es necesario leer el texto entre líneas y extraer aquella información que no está literal. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, buscar las pistas en el texto. Segundo, utilizar mis conocimientos previos. Y tercero, construir una respuesta. Seguimos con la siguiente etapa. ¿Qué aprendimos en esta? Aprendimos que la historieta es un texto literario que tiene como propósito entretener al lector y que los elementos de la historieta son la viñeta, que es cada cuadro donde se generan las acciones, el globo de diálogo, que es donde hablan los personajes, los dibujos, donde yo dibujo los personajes y el ambiente, la onomatopeya, que es el sonido que yo escribo en el texto, y finalmente el texto, que es lo que hablan los personajes. Y en nuestra última etapa, ¿qué vimos? Vimos que los textos narrativos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o una consecuencia. ¿Y qué significa esto? Que tienen como resultado un cambio en los personajes. Los hechos y las acciones desarrolladas en la historia funcionan en cadena, es decir, que un mismo hecho puede ser consecuencia de uno y causa de otro. Y el ejemplo. La causa es la acción que genera un hecho llamado consecuencia. Y la consecuencia es lo que se realiza a partir de esa causa. Ejemplo, causa, salí a la calle sin abrigarme y hacía mucho frío, por lo cual la consecuencia fue, me resfrié y tuve que quedarme en cama. Ahora, esa consecuencia también puede ser una causa. Me resfrié y tuve que quedarme en cama, puede ser causa y consecuencia, mi mamá me llevó comida a la cama. O también puedo decir, no pude ir a la fiesta con mis amigos y así sucesivamente. Un efecto en cadena.